de abril. Yo soy la periodista Elki Méndez y estaré con ustedes en este repaso informativo de 24 horas. De inmediato les recordamos nuestras redes sociales. Recuerde que usted puede seguirnos en Facebook en Sinar Costa Rica Noticias y en Twitter en @Sinar Noticias. Vamos a hacer un repaso por nuestros titulares. El diputado Roberto Thompson oficializó su precandidatura presidencial por el Partido Liberación Nacional. La Contraloría afirma que el rezago en ejecución de proyectos ha costado al país 47 millones de dólares. Semifinales del torneo de clausura ya tienen a su primer inquilino. Alajuelense selló su boleto cuando aún faltan 5 fechas por disputar. Defensoría de los Habitantes pide ajuste en cálculo de fijación de precio de los combustibles. Desconsolado, solo en medio de la nada, Wilton Gutiérrez, un niño nicaragüense de 10 años, pedía ayuda a un agente fronterizo estadounidense el pasado 1 de abril. Su padre espera volver a abrazarlo pronto. Roberto Thompson fue el primero de los 7 aspirantes a la presidencia en inscribirse ante el Partido Liberación Nacional este lunes. El exalcalde de Alajuela y actual diputado le apuesta a una propuesta que incluye la apertura del mercado de hidrocarburos y la consolidación del régimen de zonas francas. Acompañado de su esposa, Roberto Thompson llegó este lunes a las 10 de la mañana al Balcón Verde para inscribirse formalmente como precandidato del Partido Liberación Nacional con miras a la presidencia de la República en el 2022. Thompson fue el primero de los 7 aspirantes de ese partido en inscribirse. El exalcalde de Alajuela y actual diputado apuesta por un plan que incluye la apertura del mercado de hidrocarburos y la consolidación del régimen de zonas francas. Estamos convencidos de que el Partido Liberación Nacional requiere una fórmula ganadora, renovadora, con una visión innovadora de la ruta que hay que imprimirle a este país. Y estamos en este proceso para unir y sumar, para unir al liberacionismo, pero para sumar a todas las fuerzas y todas las personas que quieran unirse en este proceso que será una tarea titánica durante los próximos años. La responsabilidad principal de Liberación Nacional siempre desde su nacimiento ha sido combatir la desigualdad. Para pagar su inscripción, Roberto Thompson acudió a un crédito con el empresario Orlando Guerrero Vargas. Hice una solicitud de un préstamo a un empresario amigo que se llama Orlando Guerrero Vargas. El préstamo está debidamente documentado mediante documentos que estoy presentando a la Contraloría General de la República como es mi obligación. Tiene un plazo de vencimiento, condiciones y tipos de intereses para que sean de acceso de todas las autoridades respectivas. Evidentemente hay algunos otros precandidatos que requieren buscar de padrinos políticos y yo creo que nosotros hemos hecho una campaña basada principalmente en la alianza con mucha gente y no necesariamente en alguna figura en particular. Para esta semana, el Partido Liberación Nacional continuará con las inscripciones de Rolando Araya, José María Figueres, Claudio Alpizar, Carlos Ricardo Benavides, Guillermo Constenla y Alcides López. Las hospitalizaciones por COVID-19 se duplicaron en 2 semanas. Las autoridades de salud advierten que la curva de nuevos contagios está creciendo exponencialmente. Actualmente, por cada 10 personas con la enfermedad, 14 más se van a contagiar. El ministro de Salud, Daniel Salas, y el gerente médico de la Caja de Seguro Social advirtieron que el número de casos de COVID-19 ha venido en aumento sostenido y señalan que la curva de contagio es similar a la que tuvo el país en julio del año anterior. Y ustedes pueden ver en ese gráfico que la semana que acabamos de cerrar, estamos ya cerrando con 4.987 casos. En un franco aumento, ustedes ven la línea amarilla, representa los casos y los fallecidos que también se están incrementando. Tal vez semana tras anterior, que fue Semana Santa, pues sí hubo una disminución en la captación de casos. Ustedes ven que eso no pasa con los fallecidos, que es un dato más constante.
Esta tendencia evidencia un incremento del 70% de los casos nuevos de las últimas 4 semanas y la duplicación de las hospitalizaciones en un periodo de 15 días. Para el viernes 9 de abril se alcanzó la tasa de reproducción más alta desde julio del 2020 de 1.41, lo que significa que cada 10 casos infectados enferman 14 personas más, lo que proyecta un incremento en el número de casos y hospitalizaciones en las siguientes semanas. Hemos identificado una acelerada y sostenida incremento en los casos, más del 70% en las últimas semanas. Y en hospitalizaciones, en menos de 15 días se duplicó la cantidad de pacientes internados. En el comportamiento actual de casos, podemos ver cómo hemos variado. El 29 de marzo del 2021 teníamos 211 pacientes hospitalizados y hoy, 12 de abril, tenemos 435 pacientes hospitalizados, de los cuales 208 están en cuidados intensivos. Por otro lado, se informó que un funcionario del hospital Tony Facio Limón se encuentra en estado crítico en la unidad de cuidados intensivos, pese a haber completado su esquema de vacunación contra la COVID-19. Hemos identificado en varios centros de salud algunos funcionarios que, a pesar de completar sus dos dosis de vacuna, han dado positivos. La mayoría de ellos leves, pero ayer tuvimos que trasladar un funcionario del Hospital de Limón que está internado delicado en el Hospital Calderón Guardia, en la unidad de cuidados intensivos críticos, que había cumplido con su esquema de vacunación. Y esto se debe, como decía el señor ministro, probablemente a las variantes del virus que estamos enfrentando en este momento, la variante brasileña, la de Sudáfrica, algunas de California, y por eso es que tenemos que bajar la guardia. Ahora en La Caja ya tienen casos reportados en el Hospital de Niños, San Juan de Dios, Limón y diversas áreas de salud, y agregó el jerarca que esperan tener un dato concreto esta misma semana. El caso del trabajador de Limón es el único en estado crítico. Los demás funcionarios han tenido un contagio con síntomas leves. Ante esa situación, el ministro de Salud, Daniel Salas, asegura que la vacuna no es una garantía y que no se pueden relajar las medidas. Cuando hablamos de que completar el esquema y que 15 días después de la segunda dosis ya se adquiere una inmunidad en la gran mayoría de las personas que ayuda a llevar a una posibilidad de infección grave o de fallecimiento muy baja, esa probabilidad se lleva a un porcentaje muy bajo, no significa que se elimina del todo. Siempre pueden haber muy poquitas personas que pueden enfermar gravemente, aun que se hayan aplicado las 2 vacunas. Según Salas, esta situación puede estar ocurriendo de cara a la llegada de varias cepas de COVID-19 al país, como la brasileña, altamente contagiosa. El Ministerio de Salud da la última advertencia antes de tener que aplicar nuevas medidas para contener el aumento de casos de personas contagiadas con COVID-19. El Ministerio de Seguridad y la Policía de Tránsito refuerzan los operativos en carretera y de control de aforo en los locales comerciales. En medio de un aumento considerable de casos de personas contagiadas con COVID-19 en las últimas semanas, las autoridades dieron este lunes la última advertencia para que las personas retomen los hábitos de cuidado y así evitar que los casos sigan en aumento. Daniel Salas, ministro de Salud, confirmó que si es necesario volverán a aplicar nuevas restricciones viales y en comercios, pero que esa no es la intención, sino más bien que las personas se cuiden y cuiden a los demás. Son medidas que se pueden, claro, que tomar. Mucha gente tal vez no le importa el asunto, ya están cansados y van a la fiesta o van con sus amigos y no usan mascarilla y están ahí en cualquier lugar y están comiendo y todo. Y al final muchos de ellos no se enferman gravemente, algunos sí, pero van y enferman justamente a los adultos mayores en su gran mayoría y son los que están muriendo. Son los que tenemos lamentablemente todavía cifras de 10 fallecidos, 11 fallecidos por día y que no queremos que aumente, no queremos que eso se dispare a más de 20, a más de 30, a más de 40, eso es muy, muy grave. Actualmente la restricción vehicular sanitaria es de 5 de la mañana a 11 de la noche todos los días y en todo el país. Sin embargo, dentro de San José no pueden circular dependiendo de la última cifra de la placa. Los lunes no pueden circular las placas terminadas en 1 y 2, los martes 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8 y viernes 9 y 0. En cuanto a los locales comerciales con permiso sanitario, el horario de atención se mantiene de lunes a domingo hasta las 11 de la noche.
y las playas se permite el ingreso de 5 de la mañana a 6 de la tarde. Sin embargo, se mantienen no habilitados los siguientes establecimientos o actividades: conciertos, espectáculos públicos, campus feriales, actividades taurinas, topes, actividades deportivas con público, festejos populares, turnos comunitarios, actividades de entrenamiento en centros comerciales, Festival Internacional de Cine y Festival Nacional de las Artes. Además, el parque de diversiones, discotecas, clubes nocturnos, actividades y procesiones religiosas y bingos. El Ministerio de Seguridad reforzará los trabajos operativos para el control en carretera y del cumplimiento de las medidas. Estamos estableciendo nuevamente acciones más efectivas de coordinación, por un lado en carretera junto con la Policía de Tránsito para verificar el cumplimiento de la restricción vehicular y por supuesto que otra serie de medidas que tienen que ver con el cumplimiento de aforos en establecimientos comerciales, con evitar la aglomeración de personas en sitios públicos. Lamentablemente, durante la Semana Santa y ya durante las semanas anteriores a esta, hemos venido observando un incremento de ese tipo de llamadas hacia la policía para verificar y evitar ese tipo de comportamientos. En muchos casos han sido prácticamente imposible de atender ante la cantidad de personas y la forma irresponsable en que se han venido comportando alrededor, por ejemplo, del consumo de licor y otras sustancias. Por el momento no se aplicarán nuevas medidas o restricciones. Pruebas FARO continúan a pesar de protesta de estudiantes y padres de familia. El MEP aclaró que estas evaluaciones no interfieren en notas de presentación final y además no descartó realizar cambios en porcentajes de evaluación una vez tengan los resultados de las primeras pruebas FARO. A pesar de que padres de familia, estudiantes y hasta profesores se oponen a la aplicación de las pruebas FARO, el Ministerio de Educación Pública insiste en realizarlas. Eso sí, no descarta que se puedan implementar ajustes en los porcentajes a final del año, cuando se genere la ponderación final de las evaluaciones. Según ha explicado el MEP, las pruebas FARO no vienen a sustituir las antiguas pruebas de bachillerato, en el tanto de que buscan generar diagnósticos para evaluar el nivel del aprendizaje actual de los estudiantes, incluso después de un año de pandemia y un 2018 lleno de huelgas. Yo comprendo que muchos estudiantes dicen que no tuvieron las condiciones el año pasado, que no se encuentran, no se sienten bien preparados, pero es realmente con la oportunidad que tienen de aplicar las pruebas nacionales FARO que pueden darse cuenta qué tan preparados o no están y principalmente cuáles serían esas debilidades que deben de atender en lo que resta de este año para que una vez que se egresen tanto de la primaria como de la secundaria puedan ser atendidas y reciban una mejor preparación. El MEP visualiza desarrollar planes de apoyo a poblaciones que más lo requieran a partir de los resultados de estas pruebas. Según MENA, los estudiantes que realizan las pruebas este año tienen prioridad de asistir a clases al centro educativo, al tiempo que descartó que estas pruebas vayan a afectar los promedios de ingreso para los estudiantes que buscan un cupo en la universidad para el próximo año. Que la prueba nacional FARO como tal no tiene ninguna incidencia en los procesos de admisión a las universidades. Las universidades, en este caso principalmente las públicas, tienen como política de admisión contemplar las calificaciones, pero de, por ejemplo, cuarto año o décimo año, según sea el caso de colegios. Esas calificaciones sí se van a contemplar, probablemente estos son los procesos de admisión que llevan a cabo las universidades, ellas tienen total autonomía para definirlo. Las evaluaciones FARO representan un 40% de la calificación final del año. El restante 60% es la nota de presentación que corresponde a la ponderación de las notas del último año de primaria y secundaria. Los estudiantes tendrán 2 oportunidades para realizar las pruebas en las materias de español, ciencias y matemática, hasta 2 veces y escoger así el mejor puntaje. Que lamentamos mucho que mucha gente refiere a las pruebas nacionales FARO entendidas como las pruebas de bachillerato. Son muy diferentes, es un formato completamente distinto al que teníamos de bachillerato. Dentro de esas diferencias destaca, por ejemplo, lo del porcentaje. Antes en bachillerato un 60% tenía el valor de la prueba. En este caso, en las pruebas nacionales FARO, el porcentaje va a ser un 40%. Es decir, se invirtieron los porcentajes. En el formato de pruebas nacionales FARO, en la nota de presentación que llamamos, se va a contemplar un 60% y además, a diferencia de bachillerato, se van a contemplar todas las asignaturas, es decir, aquí entra música, artes plásticas, educación física, etc.
En el mes de mayo se realizarán las primeras pruebas FARO para estudiantes de primaria y en junio será el turno de los estudiantes de secundaria. Vamos a analizar con cuidado los resultados y a partir de eso vamos a tomar decisiones que son decisiones a todo nivel, como le decía, tomar medidas, por ejemplo, alguna población que vemos que significativamente se vea en desventaja con respecto a otras, y esto podría incorporar el analizar si hay que dar una curva o algunos puntos, etcétera, y también dentro de esas decisiones, como usted bien lo dice, podríamos analizar si ese 40% debiera variar. Estas pruebas debían de haberse realizado por primera vez en el 2020, sin embargo llegaron a las aulas hasta este 2021, donde se valora únicamente el contenido aprobado para el año anterior. Y precisamente continuando con temas de educación, está con nosotros don Rogis Bermúdez, presidente ejecutivo del CNP, quienes han sido una institución que ha trabajado de la mano con esta entidad, con esta cartera de educación, para llevar alimento a todos los niños y jóvenes estudiantes de nuestro sistema educativo. Buenos días, don Rogis, bienvenido a Costa Rica Noticias. Buenos días, Elkin, y buenos días a todos los que nos ven y nos escuchan. Estamos en una semana importantísima para los estudiantes de nuestro país. En este momento están haciendo la distribución número 13 de alimentos a los estudiantes de nuestro país. Una asistencia que sin lugar a duda ha sido importantísima. Muchísimos de los niños que cursan las clases de nuestro país también ha sido importante asistir a los comedores, es uno incluso de sus recursos principales de alimento en muchas de las condiciones vulnerables en todo nuestro país. Hablemos un poco, don Rogis, del trabajo que CNP ha hecho en conjunto con el Ministerio de Educación Pública, esa asistencia que ha brindado durante todo el año pasado y este año. Bueno, el CNP atiende alrededor de 2.935 comedores estudiantiles del Ministerio de Educación, de PANEA. Actualmente estamos haciendo las entregas del 13º protocolo. Algunas, la modalidad hoy es mixta, la gran mayoría es por paquetes de alimentación que se entregan directamente al niño y en algunos casos, algunos centros educativos ya van migrando a la modalidad de la normalidad de alimentación propiamente en el centro educativo. Entonces, esa es el gran reto de hoy, ¿verdad? Hace un año exactamente estábamos en el dilema de cómo hacíamos las entregas y la forma más práctica, que era por los paquetes de alimentación. Hoy lo hacemos de las dos maneras y ha dado un buen resultado, a pesar de que las limitaciones por la pandemia han sido bastante claras. Ha habido un gran beneficio también al sector productivo nacional, ¿verdad? Donde le aseguramos un mercado a nuestros productores por medio de este programa, tanto del PAE como de PANEA, del Ministerio de Educación Pública. Precisamente sobre esta modalidad mixta, don Rogis, ¿cuáles son los controles? ¿Cómo es que se distribuye esa asistencia? Poniendo un ejemplo, un chico que recibe los alimentos en su hogar, ¿tiene beneficio también en el centro educativo los días que va? ¿O cómo es la distribución? ¿Cómo funciona esta modalidad? No, nosotros hemos hecho un trabajo, una comisión entre el director de PANEA, el viceministro de Educación, la sugerencia del CNP, el director del programa de abastecimiento institucional, el sugerente de desarrollo agropecuario, para ir analizando todos estos modelos, todos estos escenarios. En el caso de los niños que reciben el beneficio de paquete de alimentación, está totalmente identificado, se le hace la entrega en el comedor escolar a ese niño, a los papás de ese niño o de esos niños, y los niños que reciben la alimentación en la escuela directamente no reciben doble beneficio, de manera que posiblemente en el modelo está, y así es, donde los niños que están en la virtualidad reciben el paquete de alimentación. Los que participan del modelo presencial mixto, se les da la alimentación, y en otros casos es porcentual, ¿verdad? De si participa en ambos modelos, se le entrega un paquete de alimentación porcentual porque no se le puede dar doble beneficio. Eso está totalmente identificado entre el Ministerio de Educación y nosotros, en coordinación con nuestros proveedores de alimentos que hacen las entregas en los comedores escolares, precisamente para que esos niños no reciban doble beneficio y se vaya a tener un problema con la auditoría o con el control de gastos de la institución para que no sean excesivos.
Don Rogis, ¿cómo ha sido esa coordinación durante todos estos meses de entrega, esa fusión que ustedes como ente mediador, podríamos decir, hacen entre el destino, que son los estudiantes, y los productores, que son quienes proveen de estos alimentos que ustedes distribuyen? Vea, ese protocolo de entregas de alimentos, hay que hacer una coordinación muy cuidadosa, una sincronización, porque tenemos que coordinar. Tenemos un grupo, un comité de ejecutivo que atiende todos esos temas con el Ministerio de Educación. Luego hay otro comité de ejecución con la parte de los proveedores, de manera que coordinamos todo lo que tenga que ver la logística del protocolo. Nosotros lo desarrollamos junto con el Ministerio de Educación, e incluso hay un análisis de precios, una oficina de inteligencia de mercados y análisis de precios para asegurarle al Ministerio de Educación hemos trabajado en el tema de precios para que no sean precios excesivos, pero tampoco sean precios ruinosos para los productores, de manera que buscamos un equilibrio entre las partes. Posterior a eso se hace el trabajo de coordinación con las organizaciones de proveedores, se les avisa con suficiente antelación para que puedan preparar los alimentos, puedan preparar los paquetes de alimentación. Todos aquellos que entregan hortofrutícolas, los que entregan abarrotes, los que entregan lácteos, los que entregan cárnicos, los que entregan otros productos, están debidamente sincronizados entre el Ministerio de Educación, Consejo Nacional de Producción, Programa de Abastecimiento Institucional y los proveedores, para que no lleguen a entregar los diferentes alimentos en diferentes días, sino todo se haga totalmente sincronizado el mismo día, de manera que además de eso no estén todos a la misma hora, sino que estén en horas ya establecidas, ¿verdad? Cada ministerio, cada centro educativo, cada director coordina con la dirección regional del Consejo Nacional de Producción y el proveedor para sincronizar todos esos tiempos y todos esos detalles, ¿verdad? Hablemos un poco de esa selección de proveedores que es tan importante, porque le ha dado beneficios comerciales a muchos pequeños productores que incluso pudieron ver la pandemia como un desacierto, como un obstáculo, y ahora lo ven como una oportunidad. ¿Cuál es esa selección? ¿Quiénes son en términos generales? ¿Qué tipo de alimentos proveen? Bueno, nosotros hemos crecido de una forma bastante interesante y bastante importante en la cantidad de proveedores que tenemos del programa de abastecimiento institucional. Hoy son más de 320 organizaciones que tenemos inscritas dentro del programa, que dan un beneficio a más de 25,000 productores en la cadena de comercialización, ¿verdad? De asociatividad. Tenemos cooperativas, tenemos centros agrícolas cantonales, tenemos CEPROMAS, tenemos asociaciones 218 y productores independientes o individuales que hacen las entregas si tienen la capacidad para hacerlo. Este año, 2020, nosotros cerramos con más de 101,000 millones de colones de colocación en el mercado institucional, y eso significa que le estamos dando más de 100,000 millones de oportunidades a nuestros productores para que sigan desarrollando la actividad agropecuaria, que sigan pagando deudas, que sigan siendo promotores de la economía rural y que puedan seguir generando empleo y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, ha sido una cadena de beneficios muy importante en el sector productivo, así como lo dice usted. Hoy nuestros productores tienen la seguridad de que por medio de ese programa tienen un mercado asegurado y que es un pago justo para ellos, ¿verdad? Resolvimos el tema de sobreprecios y todo lo demás, y hoy reciben un precio más justo. En algunos casos tenemos que revisar y hacer ajustes, pero en un término general hay un equilibrio bastante importante entre los costos de producción y el pago que se le realiza por ese producto. Don Rogis, para terminar ya esa entrevista, quisiera que hablemos brevemente sobre las proyecciones que ustedes como CNP tienen con estos productores y con el Ministerio de Educación Pública. ¿Esta distribución acabaría en caso de que ya se vuelva a la normalidad en los centros educativos, o seguirían ya linealmente con los comedores en los centros educativos? No, nosotros una vez que termine la modalidad de entrega de paquetes de alimentación, una vez que vaya cerrando el ciclo la pandemia, como vaya finalizando, y vaya habiendo una mejora en la asistencia presencial, tenemos que ir eliminando esa modalidad, esos protocolos, y volver a la normalidad. Nosotros por ley
tenemos que seguir creciendo de los 4.500, poco más de centros educativos. La Contraloría ha sido clara que le corresponde al CNP atenderlos y que es un tema de tiempo. No podemos meterlos todos de un solo golpe porque también le ocasionaríamos un impacto a la institución y por no tener las capacidades inmediatas. Pero sí tenemos que atender no solamente los comedores estudiantiles, tenemos que atender hospitales, tenemos que atender otras instituciones y municipalidades que por ley deben ser atendidas con producto de los agricultores nacionales por medio de la plataforma del PAI, ¿verdad? Que es una plataforma de apoyo a la comercialización costarricense y que apoya al productor nacional. Perfecto, don Rojis. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes, que pasen un buen día. Y los atrasos de ejecución de instituciones públicas han provocado un gran costo para el país. La Contraloría General de la República brindó un informe que define cuáles son las principales instituciones con rezago. Los detalles al volver. Sálgase de la fila del banco. Realice de forma fácil y segura sus transferencias, depósitos, retiros y más, ahorrando tiempo. Haga sus trámites desde cualquier lugar ingresando a bancobcr.com o a la app BCR Móvil. En el barrio, visitando los puntos Tucán o afuera del banco en los cajeros automáticos multifuncionales. Conozca cómo hacerlo con nuestros tutoriales en bancobcr.com. Somos el Banco de Costa Rica. Un programa de la cadena alemana Deutsche Welle que nos pone al día con diversos métodos para salir de la pobreza y aumentar nuestro capital a nivel personal e industrial. Economía creativa. Los domingos a las 8:30 de la mañana, solo en 13. Costa Rica Televisión. AGECO tiene una buena noticia para todas las personas mayores y sus familiares. Gracias a la televisión, ahora podemos seguir estando cerca a pesar de la distancia, disfrutando de Buena Vida. El nuevo programa de AGECO y 13, Costa Rica Televisión. Buena Vida, de lunes a viernes a las 2:30 de la tarde, por 13, Costa Rica Televisión. Yo soy Nani. Me encanta pintar, correr, brincar, jugar bola y por supuesto bailar. Mamá, soy el papá. Soy Nani. Mamá, soy el papá. Soy Nani. Soy el papá. Soy Nani. Y ella es Memé. Monstruos, diversión, aventuras y color. Esta semana en Global 3000, conozca cómo en Brasil intentan repoblar la selva con madera comercial, mientras en Afganistán el Estado Islámico retoma su espacio. Global 3000 a las 10 de la noche, solo en 13, Costa Rica Televisión. Y continuamos con información. El país pagó $47 millones en los últimos 10 años por atrasos en la ejecución de obras y en proyectos de inversión pública. Las mayores multas y atrasos corresponden a proyectos de obras e infraestructura del Consejo Nacional de Vialidad o de acueductos y alcantarillados. La lentitud y los atrasos en la ejecución de obras de inversión pública tienen un costo elevado para el país. Solo en los últimos 10 años, el país pagó $47 millones en multas que pusieron los organismos internacionales a los cuales se les solicitó el préstamo para ejecutar las obras. Así lo detalla una información de monitoreo que dio a conocer la Contraloría General de la República sobre la situación de los créditos externos en ejecución. Se trata de al menos 8 instituciones, entre ellas el Consejo Nacional de Vialidad, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, el Instituto Costarricense de Electricidad, Acueductos y Alcantarillados, el Ministerio de Comercio Exterior, los cuales tienen a cargo la ejecución de proyectos de inversión pública.
Entre ellos, uno de los cuales ha generado una suma mayor de multas es el Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial del Banco Centroamericano de Integración Económica con el CONAVI. El monto del préstamo fue por 340 millones de dólares y la suma pendiente en ejecutar son 43 millones de dólares. El plazo de ejecución suma 8 años. Este proyecto generó un total de 9 millones de dólares por multas en atrasos e incluye el financiamiento de obras como Circunvalación Norte, puente sobre el río Virilla, 3 pasos a desnivel o La Platina. Por otro lado, también se menciona el caso del proyecto del programa de abastecimiento del área metropolitana de San José, acueductos urbanos, así como alcantarillado sanitario en Puerto Viejo de Limón. El monto del préstamo de este proyecto es de 104 millones de dólares. El monto pendiente de ejecutar es 17 millones de dólares y ha generado multas de hasta 3 millones de dólares debido a que lleva 13 años en ejecución. Se trató de conseguir una reacción sobre este informe al CONAVI y el AIA, pero no fue posible al cierre de esta edición. La Contraloría detalla que los rezagos en la ejecución de estas obras se deben a motivos tales como las dificultades con los procesos de expropiaciones, los cuales obligan a ajustar los diseños de las obras, el uso de materiales que no cumplen con los estándares de calidad, la falta de planificación, incumplimientos de los contratistas o las debilidades en el control y seguimiento de programas. Hasta el 31 de diciembre del 2020, la suma total de créditos externos de inversión pública era de 4.260 millones de dólares y habían pendientes de desembolsar 2.215 millones de dólares. Solo durante el año 2020 se desembolsaron 334 millones de dólares y durante la última década los sectores en los que mayor cantidad de dinero se invierte en este tipo de préstamos son el sector de infraestructura y transporte, de segundo, salud, nutrición y deporte. Y según un estudio de la Contraloría General de la República, los gobiernos locales del gran área metropolitana tienen un rezago en ordenamiento urbano y territorial. Para ampliar sobre este estudio y cuáles son los principales hallazgos, está con nosotros doña Vivian Garbanzo, quien es gerente de Servicios de Desarrollo Local de la Contraloría General de la República. Doña Vivian, muy buenos días, bienvenida a Costa Rica Noticias. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias. Doña Vivian, tal vez si empezamos un poco con cuáles son las principales conclusiones, ¿por qué ustedes dicen que hay un rezago en los proyectos de ordenamiento vial urbano más bien, y que principalmente también no sé si es que el estudio se basa en la GAM o si es que es ahí donde hay mayores problemas? Buenos días. Buenos días. En realidad son las dos cosas. El estudio se basa en la GAM porque efectivamente es donde ha habido una urbanización más acelerada a nivel país. Nosotros tenemos estudios en donde les indica que Costa Rica ha venido urbanizándose aceleradamente y una gran cantidad de personas han venido a vivir y a urbanizar el gran área metropolitana. Entonces la Contraloría pues toma la decisión de hacer un estudio con aquellos gobiernos locales, que son 31 gobiernos locales que están en el perímetro y que vienen conformando el gran área metropolitana. Y en este estudio pues determinamos una serie de rezagos importantes en lo que es la planificación urbana, ¿verdad? Que es de bastante importancia, es un tema que es importante traerlo a discusión. Doña Vivian, tal vez sería importante que nos explique un poco más a fondo a qué se refieren ustedes con planificación urbana y ordenamiento territorial. Sí, en realidad la planificación urbana está muy relacionado con los planes reguladores que deben diseñar los gobiernos locales. En realidad la Contraloría considera, ¿verdad? Y esto a nivel país, y no es que esté en contra de que se esté urbanizando o que se estén realizando grandes obras dentro del gran área metropolitana, sino que lo que nos interesa y lo que también dice mucho la literatura y expertos en la materia es que se debe dar de forma ordenada. ¿Por qué? Porque la idea es que todas aquellas personas que vienen a habitar en el gran área metropolitana pues también puedan tener acceso a los servicios, y si nosotros no planificamos de forma ordenada
pues se brinda incluso situaciones como las que estamos viviendo ahora, de que nos encontramos con viviendas que se están realizando a los márgenes de los ríos, con las consecuencias que eso pueden derivar, o viviendas que eventualmente no cuentan con aquellos servicios, por ejemplo, como los servicios de agua, de educación, de salud, etc. Entonces, en realidad el estudio lo que trata es de hacer una especie de diagnóstico, de establecer un panorama de qué es lo que nosotros estamos viviendo, y donde vemos y queda claro y se concluye que es necesario una planificación a nivel país de todas las instituciones que conforman y que están relacionadas con la planificación urbana. Es muy importante precisamente eso que usted menciona, cómo las personas se van ubicando y van creando espacios habitacionales en donde incluso ni siquiera se puede. No solamente se trata de un plan regulador o de un orden o de requisitos, sino también de estudios de suelo que dicen en muchas ocasiones que ahí es súper peligroso. Lo vemos cada invierno, cada emergencia, como muchísimas personas terminan teniendo problemas con sus viviendas, derrumbes, entre otros, que hemos visto este año y que veremos probablemente si no se hace algo pronto en los siguientes inviernos en nuestro país. Así es, dentro del estudio nosotros, como les decía, son 31 gobiernos locales los que nosotros establecimos, obtuvimos la información y donde obtuvimos que, por ejemplo, 10 tienen una capacidad alta, 8 tienen una capacidad media y 13 baja. ¿Y esto por qué? Porque nos encontramos con que 20 gobiernos locales de los 31 que nosotros fiscalizamos no cuentan con un plan regulador. No, más bien 20 sí tienen y 11 no lo tienen. Y muchos de ellos, esos planes reguladores que tienen más de 10 años de haberse hecho, o sea que no están actualizados. Y otro punto importante que nosotros también detectamos es la parte de la supervisión que se ejerce en los gobiernos locales para las construcciones. Y lo que se ha detectado, y eso incluso el Colegio de Ingenieros, ha determinado que un gran porcentaje, entre un 20 y un 40% de las construcciones se están haciendo al margen de la ley, o sea que no se está obteniendo ningún control. Y esto pues, lo que está provocando es que se estén haciendo construcciones de forma desordenada. Ahora, si bien es cierto, el gobierno ha venido estableciendo algunos proyectos importantes en cuanto a la urbanización acelerada, como las ciclovías, el establecimiento del tren o mejorando el tema de transporte, pero si no se da una planificación de predios, son acciones totalmente aisladas, ¿verdad? Que no tienen un norte ni un fin, ni se están dando de forma articulada para que ese proyecto pueda hacerse de forma más integral y con mejores resultados. De hecho, doña Vivian, me parece curioso cómo en campañas electorales de los gobiernos locales, uno de los principales puntos, de los principales ejes que escuchamos constantemente es el diseño, la creación de un plan regulador es uno de los principales puntos en campaña política. A la hora de la práctica, creo que esto, a pesar de que ustedes lo revelan ahora, ha sido algo que también ya ha trascendido. Usted habla incluso de gobiernos locales que tienen hasta 10 años de no actualizar este plan. La vivienda por sí misma ha sido modernizada, los estilos y las formas de construcción. ¿Cómo hacer esa comparación de que realmente no se es consciente de que hay esa carencia y que no se está ejecutando realmente? Y tal vez explicar un poquito en qué consiste el plan regulador. Y bueno, el plan regulador es esa planificación que tiene que hacer cada gobierno local de acuerdo con las características de su cantón, ¿verdad? Incluso el gobierno local es el llamado a hacer esta planificación porque es quien conoce su territorio, la cantidad de personas que viven ahí, cuáles son sus necesidades. Lo que sí hay que tomar en cuenta es que este plan regulador no depende única y exclusivamente del gobierno local, sino que también debe darse, y hay entes, ¿verdad?, llamados, entes rectores, incluso entes llamados, por ejemplo, como el INBU, como el Mideplan, en donde incluso CEPENA también tiene una gran participación en la elaboración y aprobación de estos planes reguladores. Entonces no es que es una tarea únicamente de los gobiernos locales su realización, y es por eso que nosotros hablamos de esa articulación institucional y a nivel país, donde cada actor debería de asumir su función para poderlo llevar a cabo y de forma articulada.
¿verdad? Donde deben intervenir todos, sentarse, y creo que ese es uno de los desafíos más importantes de los cuales concluye este estudio, y es esa articulación, ¿verdad? Donde debe haber una coordinación importante. También nosotros hablamos mucho del uso de las tecnologías que deberían estarse usando, por ejemplo, el tema de los drones, que hay, algunos de los gobiernos locales los están utilizando, pero es importante que se continúe con este tipo de mecanismos para que les ayude a supervisar y a conocer la conformación de su cantón y pueda establecer un plan regulador adecuado. Ustedes también mencionan dentro de los hallazgos el uso de la tecnología, precisamente para la planificación urbana, y según datos que ustedes nos corroboran, hay 22 gobiernos locales de esos 31 que tienen herramientas suficientes, pero hay 9 que son insuficientes. Hablemos un poco de este dato. Sí, precisamente era lo que le comentaba, de que es importante hacer uso de esa tecnología. Algunas municipalidades ya han ido incursionando, ¿verdad? Como dice el estudio, sin embargo hay otras que todavía tienen un rezago importante. Ahí es donde yo también considero que deberían de crearse espacios para que las municipalidades que llevan ventaja en la utilización de la tecnología puedan transmitirle ese conocimiento a las demás. Uno de los artículos que ellos utilizan para poder mejorar en el caso de la planificación y también en la supervisión es el uso de los drones. Y hay municipalidades que ya los están utilizando y la información que ellos brindan es bastante efectiva y les ayuda mucho a obtener ese tipo de información. Por lo tanto, el estudio también habla de que efectivamente ese es otro de los grandes desafíos y de lo que deberían de provocarse e impulsarse entre los gobiernos locales e incluso a nivel país para poder avanzar en este tema. Doña Vivian, una última cosa, solamente tal vez hacer énfasis en eso que usted habla, los planes reguladores y el ordenamiento urbano no es solo tarea de los gobiernos locales, es una fusión, ¿verdad?, entre diferentes entidades. Tal vez hacer la salvedad para ya despedirnos y hacer el recordatorio de la importancia que tiene que se avance en esto, que salgamos de ese rezago, precisamente porque al final termina siendo un problema país y una situación que, como le mencionaba antes, en cada emergencia tenemos problemas de este tipo. Y por eso la importancia del tema, y nosotros lo queremos plantear ahora, porque como les decíamos, si bien es cierto que el país ha venido trabajando en algunos proyectos, pero se está haciendo de forma desarticulada. Si no se sientan todos los actores involucrados en el tema a poder idear una planificación sobre la urbanización acelerada que estamos viviendo a nivel latinoamericano y que Costa Rica tiene altos porcentajes, vamos a seguir experimentando proyectos. Vamos a seguir experimentando más bien problemas a la hora de ejecutar los proyectos, porque cada quien lo va a hacer individualmente y desde su visión, no de forma articulada. Sabemos que es, como les digo, es muy normal, ¿verdad?, que las ciudades, que el gran área metropolitana siga urbanizándose, pero sí hay que hacerlo de forma planificada. Creo que todavía estamos a tiempo de poder hacer un alto en el camino y analizar qué es lo que queremos, qué tipo de ciudad queremos, hacia dónde la queremos llevar, y para eso, como le digo, le va a corresponder a todas las instituciones, a todos los actores involucrados, y entre ellos los gobiernos locales. Perfecto, doña Vivian, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Sí. Y al volver de la pausa tendremos para ustedes el repaso deportivo. No se separe, que ya volvemos. Acompaña a tus hijos e hijas en el uso de las tecnologías. Navega con ellos, explica los riesgos, establece horarios y busca espacios de conversación. La tecnología es una aliada. Sé responsable del uso seguro que hagan los niños y niñas. PANI y Gobierno de la República. Este es el programa de televisión costarricense que desde hace 15 años promueve la inclusión de personas con discapacidad y personas adultas mayores. Conscientes de esta oportunidad, aprovechamos el espacio para compartir con ustedes contenidos de calidad que le aporten a su vida y de los que ustedes son partícipes. ¡Hola! ¡Bienvenidos!
Ella nos divierte y nos enseña con un talento único. Hoy vamos a hacer una receta maravillosa. Sin secretos con Doris. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Con repetición a las 10:30 de la mañana. En 13, Costa Rica Televisión. Ritsu es el mayor de 3 hermanos. ¿Cancerígeno? Cuando su madre es hospitalizada debido a una enfermedad, él debe hacerse cargo de ellos. Encárguense de este desorden y yo les haré algo de cenar. Así, él va descubriendo el maravilloso mundo de la cocina. Pero todo empieza a complicarse cuando descubre que es adoptado. Aun cuando Kyoko y tú no están conectados por sangre, también eres el niño precioso de Kyoko, así como Shirabe y Kanade. Una comida para el corazón. Una historia familiar que nos conmoverá. De lunes a viernes a las 11:30 de la mañana. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Hola, yo soy Nani. Me encanta pintar, correr, brincar, jugar bola y por supuesto bailar. Soy el papá. Soy Nani. Soy el papá. Soy Nani. Soy el papá. Soy Nani. Y ella es Meme. Monstruos, diversión, aventuras y color. Las semifinales del torneo de clausura ya tienen a su primer inquilino. Alajuelense selló su boleto cuando aún faltan 5 fechas para disputar, algo que ya hizo en el primer campeonato dirigido por Andrés Carevic. El triunfo manudo en Grecia, las derrotas de Jicaral en Guapiles y el empate entre Cartaginés y San Carlos le dieron al campeón nacional su boleto a la siguiente fase del certamen. Alajuelense llegó a 37 puntos, cifra a la que solo pueden aspirar Santos, Saprissa y Herediano. Con el primer objetivo cumplido, en las 5 jornadas finales de la fase regular, la liga se enfocará en asegurarse el primer lugar, lo que le permitiría cerrar de local tanto la semifinal como una posible final. Los rojinegros alcanzaron la clasificación de forma prematura, tal como lo hicieron en la Apertura 2019, cuando, en el primer torneo bajo el mando del argentino Andrés Carevic, los erizos sellaron el boleto a la segunda fase también en la fecha 17. En los 2 torneos siguientes, Saprissa clasificó a la fase final a falta de 4 jornadas del Clausura 2020, mientras que Alajuelense lo hizo a falta de 3 en el Apertura 2020. Es la tercera vez en 4 torneos dirigidos por Carevic en que la liga es el primer clasificado a la ronda decisiva. En las 2 ocasiones anteriores terminó como líder, algo que parece repetirá en el presente campeonato. Alajuelense selló su boleto tras golear 4-1 en su visita a la Municipal de Grecia, una goleada importante para tomar confianza, luego de anotar apenas 3 goles en los últimos 4 juegos de campeonato nacional. Creo que nosotros hemos tenido muy buen volumen de juego, creo que habíamos respetado nuestra idea, nuestra esencia, no nos podíamos encontrar con el gol porque habíamos tenido muchas chances y bueno, hoy es importante de haber metido 4 goles acá visitante, una cancha bajo difícil y contento por eso, por nuevamente desarrollar la idea que uno tiene, la del equipo tiene, el que todos corrieron, el que todos hicieron un gran esfuerzo y haber metido 4 goles muy importante para nosotros, para lo que viene. Ahora la liga se enfocará en el juego de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de CONCACAF ante el Atlanta United este martes y en asegurar el liderato del campeonato nacional, algo a lo que aún aspira Santos. Los manudos tienen 6 puntos más que los guapileños, mejor diferencia de gol y más goles anotados, por lo que están muy cerca de dejarse el primer lugar. En la próxima fecha, los manudos visitarán al Saprissa para disputar el Clásico Nacional. Saprissa igualó su segunda o peor racha de juegos seguidos sin ganar. Según nuestros datos, la marca más prolongada no data desde 1986, sino desde 1978, cuando estuvo 12 compromisos sin conocer la victoria.
Saprissa igualó su segunda marca de su historia en cuanto a récords negativos. Esta vez su registro poco halagador para un club con los pergaminos morados. Tras su gris empate ante Pérez Celedón el sábado anterior, los morados llegaron a 8 juegos seguidos sin ganar. Hace 35 años, en la temporada de 1986, los de Tibás, bajo el mando del peruano Walter Ormeño, se fueron en blanco tras igualar ante Ramonense, Herediano, Cartaginés, San Carlos y Guanacasteca, y perder con Alajuelense, Punta Arenas y Limón, viendo la luz de nuevo cuando derrotaron a Sagrada Familia 3-0. La racha se extendió del 7 de julio al 14 de septiembre de 1986. De aquel equipo consultamos al exjugador Carlos Vivó por lo que recordaba, y esto nos dijo. Entramos en esa racha negativa, simple y sencillamente porque, bueno, en los partidos los rivales, o no podíamos superar a los rivales, no encontrábamos la forma, ¿verdad? Perdimos creo que 5 partidos y empatamos 3 por ahí. Entonces, simplemente fue eso, que no podíamos superar a los rivales y no podíamos ganar. Hasta que se pudo ganar y el equipo ya después pudo clasificar y quedó en quinto, pero sí fue un torneo bastante malo, pero cero excusas. O sea, el rendimiento en ese momento que dábamos nosotros no nos permitía superar a los rivales. La actual marca empezó el 27 de febrero teniendo como resultados empates ante Santos, San Carlos, Jicaral, Guadalupe, Cartaginés y Pérez Celedón, más 2 derrotas contra Grecia y Sporting. El próximo choque del Saprissa será ante Alajuelense, que ya le lleva 15 puntos en la tabla y que se encuentra invicto en el certamen actual. Pese a lo anterior, Saprissa tiene una marca peor, que data de 1978, 12 juegos en fila sin ganar, entre el 15 de octubre y el 14 de diciembre de 1978, con el checo Joseph Carel al mando, 8 empates y 4 caídas en aquella oportunidad. Las rachas más prolongadas del Saprissa sin victorias en juegos seguidos son las siguientes. En 1978 con 12 partidos tras 8 empates y 4 derrotas. En 1986 tuvo 8 juegos seguidos con 5 empates y 3 derrotas. En el Clausura 2021 con 8 juegos seguidos tras 6 empates y 2 derrotas. Y esta que ya fue sobrepasada de 7 juegos seguidos en la temporada 92-93. Hernán Medford se convirtió en el 8º entrenador en salir por la puerta de atrás de un equipo en el actual campeonato de Clausura 2021. Cartaginés terminará el torneo con Dani Fonseca. Se batió el récord. Nunca como en este torneo tantos técnicos de equipos diferentes habían salido de los banquillos. Hernán Medford es el más reciente de una larga fila que además lleva los nombres seguidos de Johnny Chávez en Pérez Celedón, Walter Centeno en Saprissa, Luis Marín en Santos, Fernando Palomeque en Herediano, Gilberto Martínez en Grecia, Luis Fernando Fallas en Limón y Justin Campos en San Carlos. Más fácil es decir que solo Guadalupe, Jicaral, Alajuelense y Sporting tienen al técnico con el cual empezaron. El juego ante San Carlos del viernes anterior fue el último detonante, aunque se rumoraba la salida del estratega desde hace varios días. Tras ese juego, un Medford resignado dijo lo siguiente. No ha habido campeonato con tantos empates. Yo creo que todavía hay puntos para poder clasificar, pero sí hay que salir de estos empates, ¿verdad? Porque no es solo de Cartago, sino del resto de los equipos y hay que sumar de 3, y estamos conscientes. Entonces, si no sumamos 3 fue que nos faltó algo. Y yo sigo diciendo que lo que nos faltó, especialmente los últimos 25 minutos, fue actitud. Medford se marcha del Cartaginés con 102 puntos conseguidos en 67 presentaciones, merced a 28 victorias, 18 empates y 21 derrotas, para un rendimiento del 51%, con 2 clasificaciones a semifinales, algo que los brumosos no hacían desde el año 2014. El Cartaginés será dirigido en los últimos juegos del torneo por Dani Fonseca. Las opciones de avanzar a cuartos de final de la Liga de Campeones se ven nubladas para Alajuelense, que deberán buscar remontar la serie contra el Atlanta United sin 5 de sus jugadores más importantes. Los 2 goleadores del equipo, los 2 cerebros del medio campo y el portero menos vencido del campeonato nacional estarán ausentes en el partido más importante de la liga en muchos años. La ausencia del cubano Marcel Hernández se sabía desde que fue fichado, debido a que tiene impedimento de salida del país por una acusación por violación. Pero lo de Johan Venegas, Alex López, Brian Ruiz y Lionel Moreira tomó por sorpresa a la institución manuda.
En las oficinas del campeón nacional parecían desconocer que no se puede ingresar a Estados Unidos si se estuvo en Europa en un periodo de 14 días antes de llegar al país norteamericano. Por eso, los futbolistas llegaron hasta el aeropuerto Juan Santamaría, desde donde tuvieron que devolverse a sus casas, al igual que Barlon Sequeira e Ian Smith, quienes también estuvieron con la selección en el viejo continente. Los manudos achacan la culpa a CONCACAF, pero la verdad es que no tomaron las previsiones del caso, no negociaron con la Federación Costarricense de Fútbol para que no viajaran a Europa, ni solicitaron una reprogramación al ente que organiza la Liga de Campeones. Ahora deberán enfrentar el juego de vuelta ante el Atlanta United diezmados, sin sus mejores hombres, con una planilla más corta y solo con un portero, ya que Miguel Ajú no tiene visa americana, por lo que Mauricio Vargas es el único disponible. Claro que los jugadores que no han podido viajar son muy importantes para nuestro equipo, pero también tenemos muchísima confianza en nuestro plantel, en nuestros jugadores, en los jugadores que le ha tocado viajar. Y como te digo, en el torneo local ha pasado en alguna situación que ha tocado jugar a algún jugador que no venía participando mucho y lo ha hecho muy bien. Entonces, no vamos a cambiar nada. El tema es que cada jugador sabe lo que tiene que hacer dentro de la cancha y en la posición que le toque jugar. Además de Mauricio Vargas en la portería, en zona defensiva es donde menos sufrirá, ya que todos sus titulares viajaron. El problema se da en el medio del campo y en zona de ataque. Alajuelense mantiene gestiones para que se permita el ingreso de los jugadores a Estados Unidos o para que CONCACAF reprograme el partido. Pero será muy difícil que una de las dos cosas suceda a menos de un día para el juego en Atlanta. Evidentemente, esta situación tomó por sorpresa a la liga. Si hubieran hecho trámites con antelación, tal vez la historia sería otra. La administración manuda lleva más de una semana con dolores de cabeza. Primero fue el tema de la falta de visas de algunos jugadores, lo cual pudieron resolver. Y ahora esto, que podría dar al traste con su participación en el torneo. Les llegó la hora de la verdad a los jóvenes de Alajuelense tras el problema administrativo que dejó a la liga sin sus principales figuras, señalan futbolistas menores de 23 años, quienes tendrán la responsabilidad de buscar los goles en Atlanta. Alonso Martínez sería el jugador de mayor edad en la ofensiva manuda en el juego de vuelta de la Liga de Campeones de CONCACAF en Atlanta. De la columna vertebral del técnico Andrés Carevic, solo Daniel Arreola y Fernán Faerrón están disponibles. Los otros hombres de peso como Alex López, Brian Ruiz y Johan Venegas no estarán en Atlanta debido a que Alajuelense no previó que no podían ingresar a Estados Unidos debido a que estuvieron en Europa hace menos de 14 días. Ante esto, el peso de la ofensiva cae en los jóvenes, especialmente en Martínez y en Jürgens Montenegro, quien en diciembre cumplió 20 años. Martínez, de 24 años, es titular indiscutible y registra 5 goles en el campeonato nacional, mientras que Montenegro ha alternado titularidades y suplencias y ha logrado celebrar 4 anotaciones. Ellos deberán asumir el rol de Venegas y de Marcel Hernández, quien tampoco pudo viajar por problemas legales. El mediocampo también sufrirá variantes obligatorias y ahí aparece un hombre de experiencia como el de José Miguel Cuero, uno con cierto recorrido como Bernal Alfaro y 2 juveniles, Brandon Aguilera de apenas 17 años y Aaron Suárez de 18. Cubero y Bernal pueden jugar como volantes de recuperación. Además, este último podría asumir la labor de creación que ejecuta Ruiz, algo a lo que también aspiran Aguilera y Suárez. Otra opción para el ataque por las bandas es Giancarlo Castro, de 19 años, quien tiene desequilibrio y pisa mucho el área rival. Y el grupo tiene claro de que si está el jugador que está en Liga Deportiva Alajuelense tiene que estar siempre al 100, porque en cualquier momento le va a tocar la oportunidad de jugar y tiene que mantener el nivel que tiene el equipo. Entonces, partiendo de eso, todos los jugadores están claros y saben que tienen que tener la idea del cuerpo técnico. El técnico Andrés Carevic ha rotado su alineación durante todo el torneo, dándole minutos a todos sus jugadores, menos al portero Ajú. Para ese compromiso, Alajuelense no pudo inscribir a otro portero, debido a que la lista se envía con tiempo a CONCACAF. Aunque ya todos los futbolistas tienen rodaje, el de este martes será la prueba de fuego para sus jóvenes, quienes deberán mostrar si tienen las herramientas suficientes para echarse el equipo al hombro. Y Saprissa muestra en la actualidad uno de los equipos más flojos de su historia, pero no solo es su momento deportivo, sino lo que muestra en el presente de cara a su futuro. Pese a ello, una clasificación en Estados Unidos le daría mucho oxígeno. Según el momento actual,
Parece que Saprissa no tiene nada que perder y sin mucho que ganar en el juego de vuelta de la CONCACAF. Un equipo ayuno de motivación, con 9 juegos seguidos sin ganar entre el torneo local y el certamen del área, además de jugadores lesionados y plantel disminuido por contagios de COVID y protocolos sanitarios de seleccionados que fueron a Europa y no pudieron viajar a Estados Unidos, son parte de este descalabro. No ha sido un equipo en la historia el más limitado de Saprissa porque tiene buenos jugadores. Es cuestión de ordenar la estructura táctica y la estructura estratégica del equipo. Yo creo que ahí es donde puede radicar la sapiencia que Roy puede darle al equipo, hacer una estructura más estable, menos comprometida defensivamente y tener un ataque más solvente, ¿verdad? Me parece que por ahí, desde mi humilde punto de vista, puede andar la situación del Saprissa actualmente. Para Villalobos, ex técnico morado de la serie en Estados Unidos, todavía podría tener algo a favor de los tibaseños. Saprissa puede ordenadamente buscar ese gol del empate y ya equilibra la serie, ¿verdad? Yo no podría atreverme a decir que es un equipo de los peores de la historia de Saprissa porque siempre ha habido rachas malas y hay equipos que han quebrado la historia en cuanto a resultados negativos, pero no, para el bien del fútbol, pues yo espero que se recuperen y que Hechos.
preocupa tanto el crío como su madre, que se había marchado con él rumbo a Estados Unidos el pasado febrero, porque nadie sabe dónde está. Según otro hijo que vive en Estados Unidos, ambos fueron rechazados en la frontera. De regreso en México, Melina Obregón y Wilton fueron secuestrados por una banda de coyotes, los traficantes que ayudan a los migrantes a burlar los controles en la frontera, que liberaron al niño. La madre de Meilín teme por la vida de su hija. Ya en el niño yo ni pienso, ni tan siquiera sé, porque yo sé que está seguro que de cualquier manera lo va a llegar a la familia, donde puede estar mejor el niño, pero ya ella y él pienso ahora yo. Las autoridades nicaragüenses gestionan con las de México y Estados Unidos la localización de ambos. El pasado marzo, unos 18.000 menores no acompañados procedentes de Centroamérica fueron interceptados en la frontera sur estadounidense, el doble que en febrero, según datos oficiales de este país. Cientos de manifestantes protestaron por la muerte de un ciudadano afrodescendiente a manos de la policía en Minneapolis, ciudad estadounidense donde se lleva a cabo el juicio de un exagente acusado de la muerte de George Floyd, un caso que desató protestas contra el racismo y la brutalidad policial contra la comunidad negra. Protestas por la muerte de otro afrodescendiente en Estados Unidos. Cientos de personas se manifestaron el domingo en Brooklyn Center, al noroeste de Minneapolis, Minnesota, donde la policía les disparó gas lacrimógeno y granadas aturdidoras. Las movilizaciones se producen por el caso de Daunte Wright, un joven afroestadounidense de 20 años quien presuntamente fue abatido por la policía. La Oficina de Asuntos Criminales del estado de Minnesota confirmó a la AFP estar investigando la implicación de un agente en un tiroteo en Brooklyn Center, pero se negó a identificar a la víctima. Según el departamento de policía, agentes ordenaron al conductor de un vehículo detenerse por una infracción de tránsito. Cuando descubrieron que tenía una orden de detención pendiente, intentaron arrestarlo. El conductor volvió a su vehículo, pero fue alcanzado por uno de los oficiales que disparó su arma y murió en el lugar. Este nuevo incidente tuvo lugar mientras se lleva a cabo en Minneapolis el juicio contra Derek Chauvin, un policía blanco acusado de la muerte del afroestadounidense George Floyd en mayo pasado en esa ciudad. La muerte de Floyd desencadenó una ola de protestas en todo Estados Unidos contra el racismo y la brutalidad policial. 4 migrantes mueren frente a Canarias. Los 4 fallecidos navegaban en un cayuco en el que se aventuraron a hacer la travesía frente a la costa atlántica de África. Sus cuerpos fueron trasladados a la isla de El Hierro. 15 de abril de 2019. La Catedral de Notre Dame de París ardía en llamas. La famosa catedral gótica, de más de 850 años de antigüedad y símbolo de Francia, perdía su magnífica aguja, su tejado, su reloj y parte de su bóveda. 2 años después, aún queda un largo camino para su reconstrucción. La fase de consolidación de Notre Dame se completará este año, una condición necesaria para lanzar su reconstrucción. Pero las obras comenzarán a finales de 2022 y se espera que duren varios años. Ya se han cortado miles de robles en Francia que se están secando para reconstruir la aguja, su cubierta y el crucero. Al interior de la catedral hay un bosque de andamios, redes y lonas donde trabajan carpinteros y técnicos. El mal tiempo, la paralización de las obras debido a la pandemia y sobre todo las numerosas medidas y ajustes necesarios para luchar contra las emanaciones de plomo también han provocado retrasos y aumentado el costo. Muchos dudan que los 830 millones de euros recaudados sean suficientes para la reconstrucción de la catedral, atracción imprescindible para las decenas de millones de turistas que visitaban París cada año antes de la crisis de COVID-19. Aún se desconoce el origen del incendio y según fuentes cercanas a la investigación, no se puede afirmar que algún día se sepa con certeza la causa. Una investigación preliminar de 2019 indicó que lo más probable es que se haya tratado de un accidente provocado por una colilla de cigarro mal apagada o un cortocircuito. Llegamos al cierre de esta entrega informativa. Agradecemos su compañía y les recordamos que a las 12 del mediodía tendremos más información en Costa Rica Noticias. Buenos días.